Me desperté con el sabor de su sangre en la boca. No la mía. Había mordido su labio hasta romperlo. En un arrebato que no era rabia, sino hambre de algo que nunca me perteneció. Y en ese instante, bajo las luces fluorescentes de su despacho en Badajoz, supe que lo había perdido todo: el trabajo, la cordura y la ilusión de que un hombre como José podría amar a alguien como yo sin destruirlo primero. Pensé que era solo un contrato temporal, un salvavidas en mi vida de deudas y rechazos. Pero él me contrató sabiendo que era gay, que mis ojos lo devoraban en secreto. Y aún así firmó los papeles con una sonrisa que ocultaba cadenas. Ahora, 3 meses después, canceló mi salida no por lealtad al negocio familiar, sino porque mi presencia lo había convertido en un adicto a lo prohibido. Y los adictos no sueltan fácil su veneno. En las calles empedradas de Badajoz, donde el Guadiana susurra secretos a los puentes romanos, juré que no volvería a mirarlo. Pero su llamada esa noche, ronca y suplicante, me recordó que el amor, cuando es tóxico, no se acaba con una renuncia, se acaba cuando uno de los dos muere por dentro. El sol de julio en Badajoz caía como un martillo sobre las losas del Paseo de San Francisco, donde yo, Juan, de 28 años y con el currículum arrugado en el bolsillo, buscaba un milagro en forma de empleo. Había llegado de Madrid 2 semanas antes, huyendo de un piso compartido que olía a sueños rotos y noches en bares donde los besos eran gratis pero el respeto costaba caro. Ser gay en una ciudad como esta no era un drama shakespeariano, era una rutina de miradas desviadas y puertas cerradas. Pero en Extremadura, con su aire seco y sus olivos centenarios, esperaba encontrar un respiro. O al menos, un sueldo para pagar el alquiler en ese cuchitril cerca de la Plaza Alta. Entré en la oficina de José Ramírez Import-Export por casualidad. O eso me dije. Un anuncio en el tablón de la Universidad de Extremadura prometía asistente temporal para gestión administrativa. 3 meses. Contrato flexible. Flexible. La palabra me atrajo como un imán. Porque mi vida era todo lo contrario, rígida por las deudas de mi familia en el pueblo. Por las expectativas de mi madre que aún me llamaba mi niño a pesar de mis canas prematuras. Y por el vacío que dejaba cada app de citas que terminaba en un «lo siento. No busco nada serio». José me recibió en su despacho del 3er piso. Un espacio atestado de cajas de vino manchego y facturas amarillentas, con vistas al río que serpenteaba como una vena abierta bajo el puente. Era un hombre de 52. Con la piel curtida por años de tratos en ferias agrícolas y el pelo gris peinado hacia atrás con gel que olía a tabaco y colonia barata. Sus ojos, marrones como la tierra extremeña, me escanearon de arriba a abajo mientras yo tartamudeaba mi experiencia en logística de un supermercado en la capital. Temporal. Bien. Me vale. Empiezas mañana. 1.500 al mes. En negro si quieres agilizar. Su voz era grave, con ese acento badajocense que arrastra las R's como si cargara con el peso de la frontera portuguesa. Firmé sin leer. Desesperado. No vi entonces cómo su mirada se demoraba en mi cuello, en la forma en que mi camisa blanca se pegaba al sudor de la espera. Los primeros días fueron un torbellino de papeles y cafés amargos. José me enseñaba el negocio con una paciencia que rayaba en la ternura. Mira, Juanito, aquí en Badajoz no vendemos sueños, vendemos lo que la tierra da. Crudo y sin adornos. Me llamaba Juanito, como si fuéramos viejos amigos de las procesiones de Semana Santa. Y yo dejaba que se colara ese diminutivo porque en mi vida de rechazos
Cualquier apodo sonaba a aceptación. Trabajábamos hasta tarde. Solos en la oficina cuando el resto del equipo, 2 mujeres de mediana edad y un contable taciturno, se iban a casa. Él hablaba de su divorcio 10 años atrás. De una esposa que se llevó a la hija a Lisboa. De cómo el negocio era su único hijo ahora. Yo asentía, sorbiendo mi refresco. Ocultando que mi propia familia en Zafra me había echado virtualmente cuando les conté lo de mi orientación. Eres lo que eres. Pero no lo grites. Me dijo mi padre por teléfono. Y colgué sabiendo que gritar era lo único que me mantenía vivo. Una noche. La tercera semana. El aire se cargó de algo indefinible. Estábamos catalogando un envío de aceite de oliva. Y sus dedos rozaron los míos al pasar una botella. El vidrio estaba frío. Pero su piel ardía. «¿Perdón?», murmuró. Pero no apartó la mano. Levanté la vista y lo pillé mirándome. No como jefe a empleado, sino como hombre a hombre. Mi corazón latió desbocado. Un tambor en el pecho que ahogaba el rumor del Guadiana lejano. «¿Todo bien, Juanito?», asentí, tartamudeando algo sobre el calor. El río. Una risa ronca que llenó la habitación. Y sirvió 2 vasos de vino tinto de su reserva personal. Brindemos por los temporales que duran. Bebí. Y el alcohol me soltó la lengua. Hablé de Madrid. De las noches en Chueca donde podía ser yo sin máscaras. De cómo Badajoz me parecía un exilio voluntario. Él escuchaba, inclinado sobre la mesa. Y cuando terminé, su mano se posó en mi rodilla. No la quité. No pude. Aquella noche no pasó nada más. Me fui a casa caminando por la ronda de San Francisco. Con el vino zumbándome en las venas y el roce de su palma quemándome la tela del pantalón. Pensé que era un error. Un espejismo del desierto emocional en que me había convertido. Pero al día siguiente, José me miró diferente, con hambre. Empezó con detalles un almuerzo en el mesón El 50. Donde compartimos paella y sus pies rozaron los míos bajo la mesa. Y pronto los roces se volvieron intenciones. Me besó por primera vez en el almacén. Entre estanterías de corchos y botellas. Un beso torpe y desesperado que sabía a tabaco y a arrepentimiento. No sé qué me pasa contigo. Jadeó contra mi boca. Yo sí lo sabía, era el secreto que ambos cargábamos. El que en una ciudad conservadora como Badajoz podía arruinar reputaciones y romper familias. Pero en ese momento, con sus manos en mi cintura, me sentí visto por primera vez. Amado. Incluso si era un amor prestado. Las semanas siguientes fueron un baile en la cuerda floja. De día, éramos jefe y asistente, yo archivaba facturas. Él negociaba con proveedores portugueses por teléfono. De noche, cuando la oficina se vaciaba, nos convertíamos en algo prohibido. Me llevaba a su piso en el barrio de la Merced. Un ático con vistas a la Alcazaba. Donde el aire olía a jazmín y a sexo apresurado. José era voraz. Posesivo, sus besos eran marcas. Sus caricias demandas. Eres mío. Juanito. No te vayas nunca. Murmuraba en la oscuridad. Y yo asentía. Ignorando el pinchazo en el pecho. Porque ¿qué era yo sin él? Un veinteañero sin raíces. Con un armario lleno de camisas baratas y un corazón que latía al ritmo de rechazos pasados. Mi madre me llamaba los domingos, preguntando por el trabajo.
Y yo mentía, todo bien. Un jefe estupendo. No le dije que ese jefe me follaba contra la pared de su salón. Ni que cada gemido suyo era un clavo en mi propia tumba emocional. Pero el idilio duró poco. Empecé a notar las grietas, sus llamadas a medianoche cuando yo intentaba dormir. Sus celos irracionales si mencionaba una salida con amigos del pueblo. No confío en ti, Juan. Eres demasiado guapo para este sitio de mierda. Y yo, en lugar de huir, me hundía más. Porque en Badajoz, donde las procesiones católicas recordaban que el pecado se espía en público, nuestro amor era un refugio precario. O eso creía yo. Hasta que el contrato temporal se acercó a su fin. 3 meses. El último día. José entró en la oficina con una carpeta bajo el brazo. ¿Firma esto?, dijo. Y eran extensiones indefinidas. No quiero que te vayas. El negocio te necesita. Yo te necesito. Su voz temblaba. Y en sus ojos vi no solo deseo, sino pánico. Firmé, sellando mi destino. Pero en el fondo, una voz susurraba, esto no es amor, es una jaula dorada. Los días siguientes al nuevo contrato fueron un espejismo de normalidad. José se volvió más atento, me compraba camisas en la tienda de la Plaza de España. Me invitaba a cenas en restaurantes donde el cordero extremeño se deshacía en la lengua como promesas. Eres lo mejor que me ha pasado en años, me decía. Y yo me lo creía porque necesitaba creerlo. Mi vida en Badajoz. Antes un limbo de desempleo y soledades. Ahora tenía contornos definidos, mañanas en la oficina oliendo a café solo. Tardes paseando por el jardín de la Fuente del Parnaso, donde los cipreses susurraban aprobaciones mudas. Pero bajo esa superficie, la presión empezaba a acumularse. Como el agua del Guadiana antes de una riada. José era un hombre de contrastes. Forjado en la dureza de la campiña extremeña. De joven, había heredado el negocio de su padre. Un importador de corcho que había visto épocas de bonanza y sequías literales. Divorciado. Sin hijos cerca, su hija, María. Solo llamaba en Navidad desde Portugal. Él llenaba el vacío con trabajo y... ¿Ahora? Conmigo. Pero su afecto venía con condiciones. No salgas tanto con esos amigos tuyos del pueblo. Me pedía una noche. Mientras fumaba en el balcón de su ático. Mirando las luces de la catedral iluminada. ¿Qué amigos? Solo bebo una cerveza en el rincón. Respondía yo. Y él se volvía. Con los ojos entornados. Ya sabes cómo son aquí. Chismes. No quiero que hablen. Y yo callaba. Porque sabía que tenía razón, en Badajoz. Un rumor sobre 2 hombres podía extenderse como el fuego en los rastrojos de agosto. Empecé a aislarme. Mis amigos de Zafra, con quienes compartí anécdotas de la capital, notaron el cambio. Juan. ¿Estás bien? Suenas distante. Me dijo Pablo por WhatsApp una tarde. Mientras yo archivaba pedidos en la oficina. Trabajo mucho. José es exigente. Mentí. Y colgué antes de que preguntara más. Porque ¿cómo explicar que mi jefe me había convertido en su secreto? ¿Que cada caricia suya era un recordatorio de mi precariedad? José pagaba el alquiler de mi piso ahora. Para que te concentres. Decía. Pero yo sentía las cadenas invisibles.
Dormía en su cama la mayoría de las noches, enredado en sábanas que olían a su loción. Y por las mañanas me despertaba con su mano en mi pecho. ¿Posesiva? Quédate hoy, murmuraba. Y yo obedecía, llamando a la oficina para decir que estaba enfermo. La primera grieta real apareció en una feria de septiembre. La feria de Badajoz. Cuando las calles se llenaban de casetas con jamón y vino. Y el aire vibraba con saetas flamencas. José insistió en ir juntos. Disfrazados de tíos amigos inseparables. Nada más. Bebimos en la caseta de su club de cazadores. Rodeados de hombres con boinas y mujeres con mantones. Uno de ellos, un proveedor gordo llamado Manolo, me palmeó la espalda demasiado fuerte. ¿Qué chaval más majo has contratado? José. ¿De dónde lo sacaste? José rió. Pero su brazo se tensó alrededor de mis hombros. De Madrid. Un lobo con piel de cordero. Todos rieron. Pero yo sentí el filo en sus palabras. Más tarde. En la caseta vacía. Me acorraló contra una mesa. ¿Viste cómo te miró? Ese cabrón siempre anda fisgando. Solo era un cumplido. Protesté. Pero él me besó con furia, mordiendo mi cuello hasta dejar una marca que tuve que ocultar con el cuello de la camisa al día siguiente. Las marcas se multiplicaron. No físicas siempre, pero emocionales sí. José empezó a cuestionar mis llamadas a mi madre, a leer mis mensajes cuando dejaba el teléfono en la mesa. Es solo mi hermana, le dije una vez, cuando vio un emoji de arcoíris en un chat grupal de amigos gays de la capital. Su rostro se endureció. No me gustan esas tonterías. Aquí no somos maricas de postureo. La palabra me golpeó como un puñetazo. Pero me tragué el dolor. Porque ¿qué era yo sin él? Un temporal que se había vuelto permanente por capricho. Un gay en una ciudad donde la homofobia se mascaba en el aire como el polvo de las plazas de toros. Empecé a mentirle a mí mismo, esto es amor. Me repetía. Mientras sus celos me aislaban cada vez más. Una noche de octubre. La lluvia torrencial convertía las calles en ríos. Y José llegó empapado a la oficina después de una reunión en Mérida. Esos hijos de puta me han jodido el trato. Gruñó, tirando la chaqueta al suelo. Yo le preparé un coñac. Como siempre. Y me senté a su lado en el sofá raído del despacho. Cuéntame, dije. Y él lo hizo, pérdidas. Deudas. La presión de mantener el negocio a flote en una región olvidada por Europa. Cuando terminó, su cabeza cayó en mi regazo. Y lloró. Lloró como un niño. Sollozos que sacudían su cuerpo fornido. Yo acaricié su pelo gris, sintiendo una ternura que rayaba en la piedad. No te dejaré solo, murmuré. Y en ese momento lo creí. Pero al día siguiente, cuando intenté ir a ver a mi madre a Zafra solo un fin de semana, él explotó. No. ¿Y si te vas y no vuelves? ¿Sabes lo que me costó cancelar tu contrato original? Grité por primera vez, eso fue tu decisión. No la mía. Él se quedó callado. Herido. Y yo salí dando un portazo. Caminando bajo la lluvia hasta mi piso vacío. Esa noche no dormí. Me miré en el espejo del baño, con ojeras que delataban las noches de insomnio. Y vi a un extraño, delgado, con la piel pálida de quien come ansiedad en lugar de pan.
¿Cuánto tiempo más podía soportar esto? José me llamó a las 3 de la mañana. Vuelve. Lo siento. Eres todo lo que tengo. Volví. Porque el amor, incluso el torcido, es un anzuelo que se clava hondo. Pero en el fondo, la densa se acumulaba, sus demandas. Mi silencio. El peso de un secreto que nos asfixiaba a ambos en una ciudad que fingía olvido. Las semanas se volvieron un ciclo vicioso. Trabajo. Sexo. Discusiones susurradas. José me regaló un reloj de plata en Navidad. Grabado con "para siempre". Joder. Y yo lo usé como recordatorio de mi cautiverio. Mi madre notó algo en una visita: hijo. Pareces un fantasma. ¿Ese jefe te explota? Mentí de nuevo, solo estrés. Pero el estrés era él. Su necesidad de control que me robaba el aire. Una tarde, mientras paseábamos por el Parque de la Concordia, me tomó la mano por un segundo, un gesto fugaz. Prohibido en público. Y susurró: algún día lo diremos todo. Yo quise creerlo. Pero sabía que en Badajoz, algún día era un eufemismo para nunca. El invierno en Badajoz trae un frío que cala hasta los huesos. No como el helador de la sierra, sino húmedo. Traicionero, que se filtra por las rendijas de las ventanas antiguas y se enreda en los pulmones. Era finales de enero cuando la densa empezó a solidificarse en algo más oscuro. Algo que me hacía despertar con el corazón en la garganta, soñando que José me ahogaba con sus besos. Seguíamos la rutina, mañanas en la oficina, donde yo gestionaba envíos con la precisión de un autómata. Y noches en su ático, donde su cuerpo se convertía en mi cárcel voluntaria. Pero los roces ya no eran placer, eran recordatorios de mi sumisión. José se volvió más volátil. Un mal día con los proveedores, un retraso en un cargamento de vino de La Rioja lo convertía en un tirano. Eres inútil. Juan. ¿Para qué te pago si no sirves ni para esto? Gritaba. Y yo absorbía los golpes verbales como esponja. Porque responder significaría confrontar el abismo entre nosotros. Una vez, después de una bronca por un error en una factura que era mío, me empujó contra la pared del despacho. Su mano en mi garganta no era juguetona, era amenaza. No me provoques. Siseó. Y yo, con lágrimas en los ojos, murmuré: lo siento. Siempre lo sentía yo. Siempre era yo el que pedía perdón por existir en su mundo imperfecto. El aislamiento se profundizó. Dejé de ver a mis amigos, las cervezas en el rincón se convirtieron en excusas vagas por teléfono. José necesita que me quede, les decía. Y ellos, con esa intuición de los que han sufrido amores tóxicos, insistían: eso no es normal. Juan, ven al pueblo. Pero ir significaba enfrentar preguntas. Y yo no tenía respuestas. Mi madre, en una llamada dominical, soltó: hijo. ¿Estás con alguien? Suenas cambiado. Solo el trabajo. Repetí el mantra. Pero colgué con el estómago revuelto. ¿Por qué sí? Estaba con alguien, con un hombre que me amaba a su manera, pero que me rebajaba a cada oportunidad. Eres mi debilidad, me decía en la cama. Y yo interpretaba eso como confesión, no como carga. La presión social de Badajoz no ayudaba. La ciudad,
con su mezcla de tradición y modernidad a medias. Toleraba lo diferente en teoría, había una asociación LGTB en la universidad. Reuniones discretas en cafés del centro. Pero en la práctica, los chismes corrían como el viento del Guadiana. Una tarde. En el mercado de abastos. Oí a dos mujeres cuchichear cerca del puesto de frutas, ese chico del despacho de Ramírez. El madrileño. Dicen que es de esos. Me congelé. Con las manzanas en la mano. Sintiendo el rubor subir por el cuello. ¿Quién lo había dicho? Manolo. ¿De la feria? ¿O era solo paranoia? Corrí a la oficina y se lo conté a José. Esperando consuelo. En cambio, él palideció. Maldita sea. Juan. ¿Ves? Por eso no podemos ser normales. Quédate callado. ¿Entiendes? Por nosotros. Su nosotros sonaba a ultimátum. Y yo asentí, tragándome la rabia. Las noches se volvieron rituales de sumisión. Él decidía todo, que cocinar un revuelto de setas que yo odiaba. Que ver en la tele partidos de fútbol que me aburrían. Incluso como follar. Siempre a su ritmo. Ignorando mis susurros de despacio. Una vez. Después de un polvo particularmente brusco. Me miró con ojos vidriosos y dijo, sin ti. Estaría muerto. Eres mi salvación. Yo quería creerlo. Pero mi cuerpo gritaba lo contrario, moretones en las caderas. Un cansancio que no era solo físico. Empecé a fumar de nuevo. Un vicio que había dejado en Madrid. Robando cigarrillos de su paquete y saliendo al balcón a mirar las estrellas sobre la alcazaba. Preguntándome si valía la pena. El punto de no retorno se acercó en febrero. Durante la Candelaria. José me arrastró a la procesión. No por devoción, era ateo confeso. Sino por apariencias. Caminamos entre la multitud. Con velas parpadeando en la noche fría. Y su mano rozó la mía en la penumbra. Un gesto inocente. Pero para mí. Cargado de ironía, rezábamos por pureza mientras yo me sentía sucio por dentro. De vuelta en casa. Ebrio de vino de la cena. Él se desató. Imagínate si lo supieran todos. ¿Mi hija? Mis socios. Me arruinarían. Entonces déjame ir. Solté. Las palabras escapando antes de que las pensara. Se quedó inmóvil. Y luego rió. Una risa amarga. ¿Irte? Como si pudieras. Cancelé todo por ti. Juan. ¿Tu contrato? Tu libertad. Eres mío. No era una declaración de amor, era una sentencia. Aquella noche. Por primera vez. Dormí en el sofá. Me desperté con el arrodillado a mi lado. Suplicante. Perdóname. No sé qué me pasa. Te quiero demasiado. Lágrimas reales corrían por sus mejillas arrugadas. Y yo. Débil. Lo abracé. Pero el abrazo era asfixiante. Los días siguientes fueron una tregua frágil, flores en la oficina. Un fin de semana en el campo extremeño. Donde paseamos entre encinas y él me prometió cambio. Seremos discretos. Pero felices. Dijo. Y yo quise creerlo. Sin embargo, la densa seguía allí. Latiendo bajo la piel,
Sus llamadas si llegaba 5 minutos tarde. Sus miradas acusadoras si hablaba con el contable. Yo me convertía en un eco de mí mismo. Sonriendo por inercia. Trabajando por obligación. Amando por costumbre. Una mañana de marzo. Mientras clasificaba correos. Encontré un email antiguo, mi renuncia original. La que José había perdido para retenerme. Lo borré. Pero el gesto me dejó temblando. ¿Cuánto de esto era real? ¿Cuánto era su miedo al vacío? ¿Proyectado en mí? Esa noche. En la cama. Le pregunté, ¿me quieres de verdad? ¿O solo me necesitas para no estar solo? Se giró. Su aliento cálido en mi oreja. Las dos cosas. ¿Juanito? No preguntes más. Y yo no pregunté. Porque preguntar significaba romper el frágil equilibrio. Pero en el silencio de la habitación. Con el reloj de plata marcando las horas. Supe que la ruptura era inevitable. La densa se había vuelto una bomba. Y el detonador estaba en mis manos. Abril trajo las primeras tormentas a Badajoz. Relámpagos que iluminaban la Alcazaba como flashes de un juicio divino. Yo caminaba por las murallas antiguas en mis ratos libres. Buscando en el viento un consejo que no llegaba. Mientras José se hundía en sus propios demonios, deudas que escalaban. Llamadas de su exmujer exigiendo pensión. Todo se va a la mierda. Me confesaba en la oficina. Con la cabeza entre las manos. Yo lo consolaba. Sirviéndole café. Besándole la sien. Pero cada gesto mío era un paso más hacia el abismo. Mi cuerpo. Antes un templo de deseo. Ahora era un campo de minas, cada caricia suya detonaba una duda. El detonador explotó un viernes por la tarde. En la quietud sofocante de la oficina. El contable. Un tipo calvo llamado Antonio. Había olvidado cerrar la puerta del almacén. Y allí, entre cajas de corcho, encontré el teléfono de José vibrando sobre una estantería. Lo cogí por instinto, pensando que era un proveedor. Pero el nombre en la pantalla me heló, María. ¿Su hija? Contesté. Voz temblorosa, sí. Al otro lado. Una voz femenina. Joven y acusadora, ¿quién coño eres? ¿Por qué tienes el móvil de mi padre? Tartamudeé algo sobre ser el asistente. Y ella rió. Amarga. Asistente. Claro. Dile que se lo de ti. Que lo vi en fotos de la feria. Dos maricones haciéndose los tíos. Si no para esta mierda. Lo denuncio todo, al negocio. A la familia. ¿Que se joda? Colgué. Con el teléfono ardiendo en la mano. Cuando José entró minutos después. Sudado de una reunión. Lo enfrenté. Tu hija llamó. ¿Sabe? Todo. Su rostro se descompuso. Pasando del shock a la furia en segundos. ¿Qué le dijiste? Joder. Juan. ¿Se lo contaste? No. Ella lo sabe. De la feria. Alguien nos vio. Se abalanzó sobre mí. Zarandeándome por los hombros. Eres una puta plaga. Todo era perfecto hasta que llegaste con tú. Tu forma de ser. La palabra marica no la dijo. Pero la sentí en el aire. Afilada como un cuchillo. Me zafé. Gritando, tú me contrataste.
Tú cancelaste mi salida. Esto es tu culpa. Él se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara. ¿Mi hija? Dios. Me va a destruir. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el trueno lejano. Me senté frente a él, el cuerpo entumecido, como si el relámpago me hubiera alcanzado. Tenemos que parar. Susurré. Él levantó la vista. Ojos rojos. Para. Como si fuera tan fácil. Te necesito. Juan. Sin ti. Pero sus palabras murieron en un sollozo. Yo quería consolarlo. Como siempre. Pero algo dentro de mí se rompió, el hilo que me ataba a su miseria. Me levanté. Cogí mi chaqueta. Voy a casa. Hablamos mañana. Salí bajo la lluvia, las gotas mezclándose con lágrimas que no sabía que tenía. Caminé por la ronda San Marcial, empapado, sintiendo el peso del secreto liberado como una losa que me aplastaba el pecho. Esa noche, en mi piso al que no había vuelto en semanas, me desmoroné. Llamé a mi madre. Por fin. Y entre hipos le conté todo, el trabajo, José, el amor tóxico que me devoraba. Hijo. Sal de ahí. Eso no es amor, es veneno. Dijo. Y por primera vez. Su voz no juzgaba, consolaba. Colgué y me miré en el espejo, moretones desvaídos en el cuello. Ojos hundidos. ¿Quién era este hombre? El Juan que soñaba con una vida abierta en Madrid. ¿O el eco de un amante roto en Badajoz? José me bombardeó con mensajes, vuelve. Lo arreglaremos. ¿Te quiero? No respondí. Al día siguiente. En la oficina. El aire estaba cargado de electricidad estática. Él llegó temprano, con ojeras y una carpeta en la mano. Firma esto. Renuncia. Te pago lo que sea. Pero vete antes de que María lo joda todo. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Renuncia? ¿Después de todo? Él asintió, evadiendo mi mirada. Es lo mejor. Para los dos. No puedo perder el negocio por... ¿Esto? ¿Esto? Nuestra historia reducida a una palabra. Sentí el mundo inclinarse, dolor agudo en el pecho. Luego un vacío. Una parálisis que me dejó sentado. Inmóvil. Mientras él garabateaba números en un cheque. 50.000. Suficiente para empezar de cero. Olvídame. Firmé. Las manos temblorosas. Y salí de allí como un zombi. El Guadiana corría turbio bajo el puente, reflejando mi caos interior. Me senté en un banco del parque, mirando el agua. Sintiendo la fractura, había tocado fondo. No con un estruendo, sino con un susurro de derrota. El amor que creí salvador me había despojado de todo, dignidad, autonomía, incluso la ilusión de libertad. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezcladas con la lluvia intermitente. No grité, no pude. Solo existí en ese vacío. Tétanos emocional. Preguntándome si alguna vez volvería a sentir. Los días siguientes fueron un borrón. Empaqué mis cosas en el piso.
ignorando las llamadas de José. Mi madre vino de Zafra. Me abrazó en la estación de tren. Y por primera vez en meses. Me sentí humano. Vuelve a casa un tiempo. Dijo. Asentí. Pero en el fondo sabía que Badajoz me había marcado, sus calles. Su río. Su hombre. El secreto estaba fuera. Y con él. Mi coraza rota. Caminé por última vez por la plaza alta. Oliendo el jazmín húmedo. Y juré que renacería. Pero el dolor. Ese tétanos. Me recordaba que las heridas profundas no cierran de un día para otro. La primavera en Badajoz estalla con una violencia contenida, almendros en flor que tiñen de rosa las colinas. Pero bajo tierra. Las raíces se retuercen en silencio. Yo había huido a Zafra. A la casa de mi infancia con sus paredes encaladas y el olor a tomillo seco. Pero el eco de José me perseguía como una sombra alargada. Los 50.000 euros ardían en mi cuenta. Un rescate que sabía a sangre. Y cada noche soñaba con su rostro, no el furioso de la oficina. Sino el vulnerable. El que me había susurrado promesas en la oscuridad. Despertaba sudando. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y me preguntaba si el clímax de nuestra historia no había llegado aún. Regresé a Badajoz a finales de abril. No por él. Sino por cerrar el círculo. Tenía que recoger documentos pendientes de la oficina, facturas a mi nombre. Un certificado de trabajo para el paro. Y el mero pensamiento me revolvía el estómago. Caminé por el puente de Palmas al mediodía. Con el sol cegador reflejado en el Guadiana. Y sentí la ciudad como un amante traicionado, hermosa. Pero indiferente. La oficina estaba vacía, José había despedido al equipo temporalmente. Murmuró el portero. Por recortes. Subí las escaleras. El eco de mis pasos como juicios. Y abrí la puerta del despacho. Allí estaba él. Solo. Inclinado sobre papeles. Con una botella de coñac a medio vaciar. Juan. Su voz fue un susurro roto. Se levantó. Tambaleante. Y por un instante. Vi al hombre que me había contratado, fuerte. Con esa mandíbula cuadrada marcada por la vida dura. Pero ahora. Ojeras profundas. Camisa arrugada. Vine por mis cosas. Dije. Voz firme. Aunque las rodillas flaqueaban. Él asintió. Señalando una caja en la esquina. Toma. Y. Quédate un momento. Por favor. Dudé. Pero el masoquismo o el amor residual me hizo sentar. El silencio se estiró. Pesado como la humedad primaveral. Hasta que él habló, María. Vino la semana pasada. Me dijo todo. Amenazó con contárselo a mi ex. A los socios. Me dijo que soy un pervertido. Que te usé como un juguete. Sus palabras colgaron en el aire. Y yo sentí una punzada, no de celos. Sino de lástima por el niño herido que era. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Aunque sabía la respuesta. Él bajó la vista. Nada. Le rogué que se callara. Por el negocio. Por mí. Un sollozo escapó. Y se cubrió la boca. La perdí. Juan. A ella. A ti. A todo.
Por ser un cobarde. Ahí estaba, la confesión que había esperado meses. No en la cama, sino en la ruina. Me levanté. El cuerpo tenso. No me usaste. Yo me dejé usar. Porque creí que era amor. Él levantó la cabeza. Ojos suplicantes. Lo era. Lo es. Quereré. Podemos empezar de cero. ¿Sin secretos? Su mano se extendió. Y por un segundo. Recordé los roces iniciales. La promesa de algo puro. Pero el clímax no fue un beso reconciliador, fue mi rechazo. No. La palabra salió como un trueno. Clara y definitiva. Me contrataste para llenar un vacío. Cancelaste mi salida para no enfrentar el tuyo. Pero yo no soy tu muleta. José. Soy un hombre que merece más que migajas de afecto. Él se levantó. Tambaleante. Y me agarró del brazo. Por favor. Sin ti estoy muerto. Lo aparté. Suave pero firme. Sintiendo el poder de mi propia voz por primera vez. Muere solo. Entonces. Aprende a vivir. Salí del despacho. Dejando la puerta abierta. El eco de sus sollozos detrás como un requiem. Caminé por las calles. El corazón martilleando. No de dolor. Sino de liberación. En la plaza de San Juan. Bajo los naranjos en flor. Me detuve y lloré, no lágrimas de derrota. Sino de catarsis. Había dicho lo indecible. Roto las cadenas no con violencia. Sino con verdad. La ciudad. Con su bullicio de vendedores y niños jugando. Parecía aprobar, un pájaro cantó en una rama. El viento trajo olor a azahar. Llamé a Pablo. Mi amigo de Zafra, estoy listo para irme de verdad. A Madrid. O donde sea. Su risa al otro lado fue bálsamo. Bienvenido de vuelta. Hermano. Pero el clímax no terminó allí. 2 días después. Recibí un paquete, el reloj de plata. Con una nota, lo siento. Véndelo si quieres. O guárdalo como recordatorio de que el amor duele. Pero enseña. No lo vendí, lo guardé en una caja. Junto a las facturas. José no me llamó más. Pero oí rumores, vendió parte del negocio para saldar deudas. Se mudó a un piso más pequeño en las afueras. Su hija no lo destruyó. Pero el silencio entre ellos era una herida abierta. Yo. Por mi parte. Empaqué mi vida en 2 maletas y compré un billete de tren a la capital. El último paseo por el Guadiana fue un adiós, el río fluía indiferente. Llevándose mis pecados. En el andén de la estación. Con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja. Sentí el vértigo de lo nuevo. No era un final heroico, era un comienzo humilde. Había tocado el fondo y escalado. No por fuerza bruta. Sino por la quietud de decir basta. El tren traqueteaba hacia Madrid. Dejando atrás las dehesas extremeñas salpicadas de encinas retorcidas. Y yo. Con la cabeza contra la ventanilla. Sentía el tirón de la tierra como un cordón umbilical cortado. Badajoz no era solo una ciudad, era la cicatriz de mi primer amor real. El que me había moldeado a golpes de ternura y traición. En el bolsillo. El móvil vibraba con un mensaje de mi madre, orgullosa de ti. Hijo.
Llámame cuando llegues. Sonreí. Un gesto genuino por primera vez en meses. El rescate de José me permitía empezar un piso compartido en Malasaña. Un curso de marketing online. Quizás un bar de copas donde los besos no fueran secretos. Pero la curación no era lineal. Las primeras noches en Madrid. El bullicio de Gran Vía me abrumaba, luces neón. Risas ajenas. La libertad que antes anhelaba ahora me parecía frágil. Soñaba con José, su risa ronca en la oficina. Su mano en mi rodilla bajo la mesa del mesón. Despertaba con un vacío en el pecho. No añoranza, sino duelo por el hombre que creí ser a su lado. Llamé a un terapeuta. Una mujer de voz calmada en una clínica del centro. Y en la primera sesión solté todo, el contrato. Los besos. La jaula. Te usó para tapar su vacío. Dijo ella. Pero tú te quedaste por el tuyo. Ahora. Llénalo tú. Asentí. Pagando con parte del dinero que ardía como culpa. José pagó su precio en silencio. Meses después. Pablo me contó, se rumorea que vendió el negocio entero. Vive solo en un pueblo cerca de la frontera. Criando cabras o algo así. Su hija no le habla. No sentí júbilo. Solo una tristeza distante. Como ver un barco hundirse desde la orilla. Él había elegido el armario eterno. Yo la puerta abierta. En una carta que nunca envié escrita en un cuaderno rayado. Le dije, gracias por enseñarme que el amor no retiene, libera. Adiós. La quemé en un parque. Las cenizas volando con el viento de otoño. La vida se recompuso a retazos. Encontré trabajo en una agencia de eventos. Organizando ferias LGTB donde la diversidad no era tabú, sino celebración. Conocí a Diego en una de ellas, un diseñador de 30. Con ojos verdes y una risa que no exigía nada. Nuestros primeros besos fueron en público. En Chueca. Bajo luces arcoíris. Y sentí el contraste como un bálsamo, ligero. Sin pesos. No era pasión devoradora, era compañerismo. El tipo de amor que crece despacio. Como los olivos extremeños. Mi madre lo conoció en Navidad. En Zafra. Y aunque tartamudeó al principio, terminó abrazándolo, bienvenido. Hijo. El progreso. En familias conservadoras. Es así, un paso. Luego otro. Pero el deán de José persistía en detalles, un reloj en la mesita que tic-tacaba como su voz. Un paseo por el río Manzanares que evocaba el Guadiana. Una tarde. De vuelta en Badajoz por un congreso, invitado como orador en un panel sobre derechos LGTB. Caminé por la plaza alta. El jazmín aún perfumaba el aire. Los naranjos daban sombra a bancos donde parejas se besaban sin miedo. No busqué a José, no necesitaba. En cambio, me senté en un café. Pedí un café solo. Y escribí en mi teléfono, ¿y si el amor tóxico nos hace más fuertes? ¿O solo nos deja cicatrices para no olvidar? El sol se ponía, tiñendo la catedral de oro. Y yo me levanté. Libre. No había venganza. Ni redención grandiosa, solo la vida. Cruda y lógica. Recordándonos que el corazón se rompe para latir mejor. En el tren de vuelta. Con Madrid acercándose. Susurré al vacío, gracias. Badajoz. Gracias. José. Y por fin.
El peso se disipó, dejando espacio para lo que vendría.